de que no estoy acostumbrado a ver esto, que no tengo un marco que me permita entender desde dónde estoy viendo lo que estoy viendo, cómo se entiende. Siempre, ayer les contaba a Marilu y su familia que cuando vi por primera vez una película de Almodóvar, La Ley de Deseo, donde dos varones se daban un beso, el cine dijo, así. Hoy la gente ve darse un beso a dos varones y ya no dice nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos marco, ya sabemos qué significa esto. Podemos oponernos o podemos estar a favor, pero ya no nos genera esa emoción que a veces produce un rechazo implícito que no podemos ni siquiera juzgarlo. Y esto es el problema, cuando no podemos juzgar nuestras emociones. Imagínense esto, vamos a una plaza pública y vemos a dos chicos besándose. Seguramente podemos decir muchas cosas, pero nos parece normal, nos acordaremos de cosas, lo que sea. Pero imagínense en ese mismo lugar a dos ancianitos, vamos a poner ese nombre que decíamos jugábamos recién, de 80 y 90 años besándose desaforadamente. ¿Qué sentimos? Los critican. ¿Y qué sentimos? ¿Qué emociones sentimos? Rechazo. Imagínense algo más. Miren, ahora está entrando una señora de unos 85 años con una minifalda. ¿Qué dirían ustedes? Ridícula. Otra emoción. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la palabra ridícula, la palabra rechazo son emociones como que se nos despiertan y no dejan que nosotros podamos filtrarlo cognitivamente, que podamos entender qué nos está pasando. Entonces, justamente en un grupo como este, como el de los adultos mayores, hay muchas cosas que pasan por la vía emocional, no por los adultos mayores, al resto de la gente le pasan cuando ve, por ejemplo, estos adultos mayores besándose, teniendo relaciones en la plaza de decisión más difícil. O la minifalda, pero fíjense, la minifalda es una tontería, ¿por qué no poder usar una minifalda? Entonces, esto lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esto y ponerlo en términos de discurso. Es decir, como un relato en el cual nosotros podemos jugarlo y empezar a ver que lo que nos impacta no es el hecho en sí como hecho moral, sino que es el mero hecho estético. No tenemos, los americanos dirían frame, que sería marco para poder entender lo que nos está pasando. Entonces, la rareza, fíjense, lo verosímil y inverosímil nos parece raro, nos parece creíble, pero también hay algo que a mí me gusta llamarlo como lo utilizan los filósofos, que es la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Es el rechazo, el miedo a lo extraño. Entonces, la emoción responde a esa extrañeza que no podemos dar cuenta. Y el riesgo está en que nos quedemos en la pura emoción. Entonces, esto aparece como una amenaza, el riesgo de lo no dicho, las fronteras de la represión cultural, lo ridículo, la vergüenza, porque el sentimiento personal, ¿cuál es? Si me ven así, es la vergüenza. La humillación, todas las emociones que tienen que ver con esto. Y algo que es muy duro, pero que cuando muchas veces uno le pregunta a la gente qué pasa con esos cuerpos mayores, aparece el asco. Es durísimo. Y el asco no es una sensación que emerja naturalmente porque sí. Freud decía algo que es muy interesante. Una de las formas primarias de represión en el niño es el asco. Es decir, cuando uno empieza a sentir estar con la madre, que es justamente el mayor deseo, diría él, no sé, la forma de militar esto es a través del asco. Uno piensa en una persona familiar y tener relaciones y nos produce asco. Entonces, lo que tenemos que ver es que esto es un mecanismo que nos limita justamente ante algo que puede llegar a ser justamente nuestro propio deseo. Entonces, el asco también es muy duro. Y en realidad lo que nos pasa, durante mucho tiempo las investigaciones sobre la cuestión LGBT y las relaciones sexuales de los hombres y mujeres producían cierto nivel de rechazo, asco. Hoy ya no producen lo mismo. Y ahora vamos a ver un ejemplo que justamente nos muestra el condicionamiento cultural a este nivel. Bueno, acá hablando de lo verosímil o lo inverosímil. ¿Cuál es más verosímil de estas dos imágenes? ¿Ustedes vieron muchas mujeres así? No. Y en realidad hoy, no sé acá, pero en Buenos Aires, si vamos a ver a los motoqueros, son todos viejos. El grupo de los motoqueros son la gente de los 60 que ya envejecieron. Con lo cual, más allá de
el tipo de moto que ayer justamente lo viste en una familia metida en una motito de esta, en realidad sí, probablemente es más común ver esto que eso. ¿Se imaginan una telenovela de Televisa con estos personajes? No. Todavía no le damos permiso a los adultos mayores a que sean los personajes centrales de una novela de Televisa o del canal que sea. Esto, ustedes saben que la televisión brasilera se animó con los adultos mayores y en las principales novelas ponían siempre alguna pareja de adultos mayores grandes, con personajes muy famosos, y fue muy exitoso. Hasta que un día, y fíjense lo que pasó, esta mujer, la que está de este lado, es la principal actriz brasilera. Es una mujer de 80 años y habían hecho una novela donde, debido al matrimonio igualitario, es decir, del mismo sexo, se podían casar, y resulta que estas dos mujeres estaban planificando su casamiento. Todo andaba bien hasta ahí. Hasta el día que pasó, que se dieron un beso, esas dos mujeres viejas. Ahí se produjo un escándalo en Brasil, donde los grupos evangélicos y otros grupos dijeron que había que hacer un boicot a la serie, un montón de pancartas, cosas absolutamente ridículas. Y fíjense qué interesante. Si hubiesen sido dos mujeres jóvenes, ¿hubiesen dicho esto? No. Era el morbo masculino clásico, ¿no? Eran las chicas dándose un beso. Dos mujeres les permitieron llegar hasta el punto donde no tenían que haber llegado, que era darse un beso. Es decir, rompieron cualquier marco de soporte de lo visible. Y en esto, yo muchas veces lo que digo es que excede lo moral. ¿Por qué? Porque más allá de que los grupos evangélicos mantienen sus particularidades y sus rechazos moralmente y visualmente, a muchos de nosotros nos hace falta romper estas imágenes que todavía son disruptivas para nosotros. Y justamente lo que tenemos que hacer es potenciar estas imágenes que aparecen como disruptivas para que se vuelvan comunes, cotidianas. Porque esto no es que es algo que está en nuestros genes, ni que Dios nos lo puso porque sí. Esto es algo que se construyó socialmente y que justamente son los puntos, como decíamos antes, más duros de la representación social. Los puntos más difíciles de modificar. Entonces, una narrativa transformadora o contranarrativa debería no solo resistir o reemplazar las narrativas dominantes, es decir, tratar de encontrar alguna alternativa frente a esto, restituir la identidad dañada, es decir, que esa persona que se sintió que no podía entrar ahí, que pueda entrar. Por eso las telenovelas con adultos mayores deberían ser centrales. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno necesita enamorarse, y en esto hay un filósofo francés, La Rochefoucauld, que decía, mucha gente no se hubiese enamorado si no hubiese leído novelas de amor. ¿Por qué? Porque necesitamos ese relato para darle forma a nuestra pasión amorosa. Entonces, a veces necesitamos restituir esta identidad dañada, posibilitando que esa persona acceda a este lugar. Después en algún momento lo voy a mostrar, porque en Argentina hicimos un canal de adultos mayores, donde justamente lo que estamos es rompiendo con esto, con imágenes que convoquen, que los ubiquen en lugares centrales, que ya no sean solamente la abuela de la pareja, sino que sean el personaje que se enamora, que le pasan cosas, que viaja, que sabe que tiene una aventura. Liberar nuevas acciones con sentido para la persona, es decir, posibilidades nuevas en la vida, generar un cambio deliberado en la comprensión cultural. Y esto es muy importante, que además de la contranarrativa, lo que debe situar es que la persona entienda de que acá le estuvieron deprivando sus posibilidades y que de esta manera puede tener nuevas posibilidades. Y en este sentido yo coincido con este Foucault, parece que será este filósofo, Michel Foucault, que decía que tenemos que tener un pensamiento estratégico. Estratégico que significa que no es que la realidad está preordenada de una manera específica, ni que podemos hacer lo mismo en México que en Argentina, ni que es lo mismo esta ciudad que una gran ciudad como Ciudad de México. Tenemos que entender que encontrar estrategias siempre móviles, cambiantes, que se adaptan a los contextos culturales para ver cómo impulsamos estos cambios y que probablemente este cambio no sea el mismo para todos. A mí me pasó hace un tiempito que estuve haciendo un encuentro con comunidades en Argentina. Ustedes saben que Argentina es un país que recibió muchas comunidades europeas
Y en realidad, en medio de esto, ahora estamos recibiendo comunidades que no son las europeas, que son las del pueblo boliviano, peruano, y nos encontramos con que este discurso en las comunidades europeas o incluso asiáticas y japoneses que vinieron hace más de un siglo, en realidad prendía mucho. Pero cuando nosotros hablábamos con la gente que tenía una raigambre más indígena, boliviana, coya, nos decían, no, nosotros tenemos un lugar muy importante, somos los jefes de la familia. Nosotros no queremos ir ahí, nosotros tenemos que estar con nuestros nietos porque además si no los hijos no pueden ir a trabajar. Y ahí lo que uno se da cuenta es que en realidad no hay un modelo, hay modelos de desarrollo estratégico, modelos de comunidades, y que cada uno necesitamos impulsar lo que esa comunidad le sirva. Lo que tenemos que ver es hasta qué punto ciertos modelos culturales no generan demasiado nivel de sometimiento, de dolor, de falta de participación, de pérdida de poder. Entonces en este tenemos un pensamiento claramente táctico y estratégico. Táctico significa cómo ponemos las tropas y estratégico significa cómo diseñamos nuestro cometido. Bueno, estas versiones alternativas son denominadas por algunos como contranarrativas. Una de estas ideas fue la idea de envejecer con éxito, envejecimiento activo. Y ojo con el envejecimiento activo. ¿Por qué? Porque a veces la gente no quiere estar tan activa. Y a veces los modelos se vuelven rígidos y torpes. Es decir, el modelo de envejecimiento exitoso fue muy positivo cuando uno tenía que decir que de alguna manera había éxito en la vejez. En algún momento fue importante asociar la palabra vejez y éxito, que antes no habían sido asociadas. Pero incluso con envejecimiento y actividad. En la Argentina uno pregunta, en cualquier investigación, la más simple que hagan los adultos mayores, lo que te dicen es: yo no quiero ser como esos viejos pasivos. El miedo de todos es ese viejo pasivo metido en la casa. Y entonces, por esto hago muchas actividades. Y la verdad es que uno puede hacer 1, 2, 10, depende de cada persona, depende del gusto de cada uno. Entonces tenemos que ser hábiles en poder encontrar recursos y que los ideales nuevos sean aplicables a las necesidades de mucha gente. Bueno, acá tenemos esta película que yo les decía, que en realidad, ¿por qué es una buena contranarrativa? Esta es la película argentina-española, esta es una actriz uruguaya, que en realidad su sueño era, ¿vieron la película de la Dolce Vita? Fíjense qué hermosa metáfora, Dolce Vita, la vida dulce. Entonces, lo que hace esta mujer, es que es una mujer que siempre fue bastante exótica, qué sé yo, es soñar con que podía ser Anita Ekberg, y que podía replicar esa imagen tan linda donde ella está con el gatito y donde el novio le trae, Marcello Mastroianni, le trae un poco de leche para que tome. La diferencia era que Anita Ekberg tenía 20 y pico, Marcello Mastroianni también, y acá Gina Zorrilla, que es la actriz, tenía 80 y pico, y el otro tenía 89, Manuel Alexander, el actor español. Y en realidad lo que se recrea, y esto me parece que es como una maravilla de metáfora, es que la pasión, el deseo, el disfrute es el mismo aunque tengas 20 o que tengas 80. Y que esto es lo que no cambia. Y a tal punto fue exitoso que ahora la compró Estados Unidos, hizo una película con estos actores, que me olvidé de todos los nombres de estos actores, a ver si hay algún memorioso que me ayuda. Pero bueno, en realidad esta es una idea de una contranarrativa porque justamente puede tocar a la gente en este punto. Bueno, y ahora sí, acá tenemos otras. Esta es una película que yo recomiendo mucho, que está en Netflix, que es la de ahí con Jane Fonda. Es buenísima, Y acá está, bueno, la película estas son de Agua Mayor, y ahí no sé si ven ese entrevistador que está ahí, soy yo, en mi programa de Agua Mayor, que tengo, ¿lo ven ahí? Ahí entrevistando. Así que bueno, espero que les haya servido y que podamos charlar entre todos. Muchas gracias.